Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a este video educativo. Mi nombre es Jorge Ortega Camacho y soy estudiante del doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral que se imparte en la Universidad IEXPRO. Actualmente estoy cursando el cuarto cuatrimestre y la asignatura se denomina Coloquio de Casos de Defensa de Derechos Humanos 2, impartida por el doctor Benjamín Jiménez Villarreal. Estamos en la Ciudad de México y el día de hoy es 21 de septiembre de 2025. Y para empezar, ¿en qué consiste nuestro video educativo? Estaremos tratando el tema de la estrategia no jurisdiccional de protección a los derechos humanos y la importancia de las acciones colectivas. Por ello, nuestro objetivo es analizar el inicio de una estrategia no jurisdiccional y la importancia de las acciones colectivas, así como la identificación de los aspectos relevantes y las violaciones ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Todo ello tomando en cuenta un caso práctico que es un asunto real que se dio en Veracruz y que dio como origen a la recomendación 32-2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde se determinó que hubo una violación a los derechos humanos de pensionados y de periodistas. Vamos a hacer análisis y reflexiones críticas al respecto. Y para empezar, bueno, es importante establecer que dentro de la estrategia no jurisdiccional tenemos el planteamiento de esta vía, el inicio de este planteamiento, la queja que se puede presentar ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos o el ombudsman que esté en esa entidad federativa. Asimismo, se puede culminar esto con la emisión de una posible recomendación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como es la que vamos a estar analizando en este video. Les recuerdo que ya tenemos un video anterior relacionado con esta recomendación 32-2018 que pueden ver en mi canal de YouTube. Y bueno, en principio debemos decir que la protección no jurisdiccional de los derechos humanos consiste en aquellos mecanismos para que nosotros podamos defender y garantizar estos derechos sin irnos a los tribunales, es decir, sin ir a la jurisdicción del Estado a través de organismos autónomos como lo es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos a nivel internacional. Y aunque sus determinaciones no son vinculantes, sí tienen una fuerza moral y política importante para prevenir conflictos, reparar daños, promover políticas públicas, siendo una vía accesible y rápida, muchas veces más accesible y más rápida que la judicial, y que además es un complemento para esta protección jurisdiccional que lo que busca es la conciliación y la promoción de los derechos humanos. ¿Y cómo se va relacionando con las acciones colectivas? Generalmente las acciones colectivas son mecanismos legales judiciales. ¿Para qué? Para que un grupo de personas que estén afectadas por una misma situación puedan exigir esa protección y reparación de los derechos humanos. Es decir, estas acciones colectivas buscan que los grupos o comunidades que tengan una afectación en derechos humanos puedan presentar o solicitar la protección, la reparación, etcétera, de manera conjunta. Se relaciona con las acciones colectivas porque ambas buscan proteger derechos que afectan a grupos o comunidades. Pueden ser, recordemos, víctimas individuales o víctimas colectivas, y se puede dar una protección tanto judicial como no jurisdiccional. Y entonces tenemos esa relación donde decimos que mientras las acciones colectivas son mecanismos judiciales, para que un grupo exija la protección o reparación de sus derechos humanos, la protección no jurisdiccional permite que organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos atiendan quejas colectivas, emitan recomendaciones y promuevan soluciones sin acudir a los tribunales. Por eso podemos decir que más que nada son un complemento. Y adentrándonos a nuestro caso de la recomendación que hemos establecido, pues debemos de poner primero en relieve que en nuestro país ha habido una evolución importante en cuanto a el respeto, promoción, protección y la garantización de los derechos humanos.
y que un parteaguas fue la reforma constitucional de 2011, en donde podemos hablar de un antes y un después en esta protección de los derechos humanos. Recordemos que, entre otras cuestiones, esta reforma estableció dos principios importantes. El principio pro persona, el que establece que siempre que la autoridad aplique la norma, se tendrá que aplicar lo más favorable a la persona en cuanto a la protección de sus derechos humanos. Y el principio de convencionalidad, que elevó a rango constitucional los tratados internacionales en materia de derechos humanos o que contengan un derecho humano en cuanto a ese derecho humano que tutelan. Y también, bueno, se le ha dado un papel importante a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, justo como un garante de la protección no jurisdiccional de los derechos humanos frente a los abusos, principalmente de las autoridades, siendo un organismo autónomo que juega este papel importante en la protección de derechos humanos. Ahora bien, centrándonos a la recomendación 32.000-2018 que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tenemos que es un caso paradigmático que nos permite reflexionar sobre los desafíos que tenemos en cuanto a la tutela efectiva de los derechos humanos. Esta recomendación se emitió el 28 de septiembre de 2018 y deriva de este caso en donde hubo una violación a los derechos humanos de personas pensionadas en Veracruz, pero también de personas periodistas, en donde hubo una omisión por parte del Estado de garantizar la seguridad social de los pensionados como un derecho humano. Ellos se manifestaron de manera pacífica para reclamar el pago de sus pensiones y de su aguinaldo, y en lugar de que el Estado les diera una solución, hubo una represión violenta a esa manifestación pacífica. También ello derivó en agresiones a periodistas y, sobre todo, posterior a ello, en una deficiente actuación del Ministerio Público con omisiones en la investigación, lo que generó un patrón estructural de impunidad y violación a los derechos humanos, sobre todo de los grupos vulnerables como son los adultos mayores, que cabe destacar, aparte tenían problemas de salud o alguna discapacidad. Este asunto se llevó o se dio, estos hechos se dieron en 2015 en el estado de Veracruz. Y bueno, podemos decir justo que el análisis que se hace de este caso permite reflexionar sobre esos desafíos en cuanto al sistema de protección no jurisdiccional de los derechos humanos en nuestro país y nos abre la brecha en cuanto a la necesidad que tenemos de garantizar la eficacia de los derechos sociales y de los derechos colectivos, la importancia de tener mecanismos que nos permitan tanto articular un litigio estratégico en defensa de derechos humanos, como las acciones colectivas también en la defensa de grupos vulnerables. ¿Por qué? Porque aquí recordemos que pues hubieron víctimas colectivas, que fue el gremio de pensionados y el gremio de periodistas. ¿Cómo se inició esta investigación? A partir de quejas tanto de los pensionados como los periodistas por los abusos directos que sufrieron justo el 23 de diciembre de 2015, en donde en distintas ciudades, como lo fue Jalapa, Orizaba, Coatzacoalcos y el puerto de Veracruz, hubo estas manifestaciones pacíficas de jubilados que fueron también atendidas por periodistas y que terminaron en una represión injustificada y con el uso de la fuerza desmedida por parte del Estado. Estas personas, los jubilados, lo único que exigían era el pago de sus pensiones y de sus aguinaldos, y en respuesta a ello, el Instituto de Pensiones del Estado, pues, les dio cheques sin fondo, lo que derivó en esta protesta pacífica. Y entonces, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en ejercicio de sus facultades de protección no jurisdiccional, integró el expediente y recabó pruebas como testimonios, certificados médicos, fotos, videos, notas de prensa, evaluaciones psicológicas,
y también solicitó informes al Instituto de Pensiones del Estado, a la Secretaría de Finanzas, a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Fiscalía General del Estado. Toda esta investigación permitió acreditar la veracidad de las quejas y la violación de los derechos humanos. ¿Cómo fueron los hechos? Les repito, el 23 de diciembre de 2015, en varias ciudades, principalmente en Jalapa, se dio la protesta pacífica de pensionados adultos mayores y en respuesta de ello, la Secretaría de Seguridad Pública desplegó más de 120 policías con antimotines y armas. Aquí las consecuencias fue que no hubo un diálogo por parte del Estado, solicitó la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública, quien pues estableció estos pues policías con antimotines, escudos, toletes, bastones eléctricos, armas largas, con rostros encapuchados, sin identificaciones visibles, y de ahí que, bueno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos observó que en cuanto a los manifestantes fueron golpeados, fueron sometidos a descargas eléctricas, a violaciones psicológicas, en cuanto a los periodistas fueron agredidos, amenazados, no se permitió una libertad de prensa y se inhibió a que la sociedad estuviera informada de lo que estaba sucediendo. En cuanto a la fiscalía, pues si bien abrió posterior a ello carpetas de investigación, ello fue deficiente ya que no estableció las diligencias adecuadas para investigar los hechos, hubo una inactividad prolongada de la investigación y principalmente no investigó a mandos medios o mandos superiores. De ahí que es importante la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque refleja también la importancia del ombudsman como contraparte a los abusos de la autoridad o del poder público y nos permite pues generar una cultura de defensa de los derechos humanos, dar voz a los grupos vulnerables y también hacer una presión política y social de o en contra de las autoridades responsables. De igual forma, bueno, podemos decir que el Instituto de Pensionados del Estado y la Secretaría de Finanzas, pues incumplió con sus obligaciones de pago a los mencionados pensionados, y esto generó una afectación al mínimo vital de los adultos mayores, ¿no? Recordemos que se ha establecido que las pensiones son un mínimo vital que si se le quitan a las personas, pues también violentan derechos conexos como la salud o la vivienda e incluso así lo ha establecido el doctor Jorge Carpizo al establecer que los derechos sociales al vulnerarse repercuten con el ejercicio de los derechos civiles y políticos. Adentrándonos a esto, bueno, entonces derivado de este caso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la recomendación detecta diversos derechos vulnerables como el derecho a la seguridad social, ya que el no pago de pensiones y aguinaldos o el otorgar cheques sin fondo, pues evidentemente violenta este derecho y el responsable es el Instituto de Pensiones del Estado y la Secretaría de Finanzas. También se violentó el derecho de reunión y protesta pacífica, dado que hubo un uso desproporcionado de la fuerza pública, la cual debe ser la última razón, lo último que se utilice para pues tratar de sofocar alguna manifestación y sobre todo cuando es pacífica. Aquí el responsable fue la Secretaría de Seguridad Pública. De igual forma se violó el derecho a la integridad personal y trato digno, porque hubo agresiones físicas y psicológicas de parte de los policías y de los mandos medios y superiores, tanto a los periodistas como a los adultos mayores. Se violentó también el derecho a la libertad de expresión y de prensa, porque hubo agresiones a periodistas, siendo responsables de igual forma la Secretaría de Seguridad Pública y por medio de los policías y los mandos que ordenaron esta situación.
También hubo una violación al derecho de acceso a la justicia, porque la Fiscalía General del Estado, quien tiene a su cargo la Procuración de Justicia, hizo una deficiente actuación en cuanto a la integración de carpetas de investigación, lo que derivó en la impunidad y desde luego desencadenó que no se pudiera acceder de manera pronta y expedita a la justicia. Por ello es que, bueno, la recomendación 32, perdón, 2018 fue dirigida tanto al gobernador de Veracruz como al director del Instituto de Pensiones del Estado y al fiscal general del Estado como autoridades responsables. Tenemos entonces que también como autoridades responsables a los mandos y agentes de la Secretaría de Seguridad Pública, a quienes se les estableció pues, que deberían de implementar medidas de protección integral, sanciones a los responsables, pero sobre todo garantizar la no repetición de estas situaciones. Y de aquí, bueno, podemos establecer algunas reflexiones críticas. La primera es la importancia del caso en el reconocimiento de la efectividad de los derechos sociales y colectivos, del derecho a la seguridad social, que no es una dádiva, sino un derecho adquirido, y que, bueno, la Suprema Corte ha establecido que las pensiones son parte del mínimo vital y no pueden ser suprimidas arbitrariamente. Por ello, la Constitución nos garantiza una libertad de reunión, una libertad de expresión, una tutela sobre grupos vulnerables. Entonces, bueno, es importante establecer que aquí con esta represión de protestas se contradijo a lo que establece nuestra Constitución en cuanto al respeto a estas libertades. También, bueno, este caso muestra una impunidad estructural en donde la propia Fiscalía del Estado, quien está para procurar la justicia, pues hizo una investigación poco diligente. Y también creo que es importante resaltar que esta recomendación 32-2018 es un punto importante que muestra la necesidad de fortalecer los mecanismos no jurisdiccionales de protección a los derechos humanos, el litigio estratégico en protección a derechos humanos y las acciones colectivas, porque a veces la protección jurisdiccional no resulta suficiente y la estrategia no jurisdiccional permite precisamente que pues se llegue a una justicia a la mejor, más rápida y accesible y desahogar la vía jurisdiccional. De igual forma, pues las acciones colectivas nos ayudan a que grupos de afectados, como en este caso los pensionados o los periodistas, puedan defender en su conjunto sus derechos humanos, evitando, bueno, que haya una dispersión de casos que alargue la resolución de los mismos y por lo tanto el acceso a una reparación integral del daño rápido. Y de todo esto podemos concluir que esta recomendación entonces es un caso emblemático de violaciones graves a derechos humanos que se dio en nuestro país, en específico en el estado de Veracruz, en donde convergen omisiones en la garantía de derechos sociales y abusos en el ejercicio de derechos civiles y políticos. Y de esto desprendo tres conclusiones. La primera, los derechos sociales deben ser considerados plenamente justiciables. La seguridad social, lejos de ser una concesión, es un derecho adquirido cuyo incumplimiento afecta el mínimo vital y genera una cascada de violaciones a otros derechos. Segundo, la protección no jurisdiccional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es indispensable, pero a veces insuficiente. Aunque sus recomendaciones visibilizan abusos y señalan responsables, la falta de fuerza vinculante limita su eficacia, por lo que resulta urgente explorar reformas que refuercen su cumplimiento. Algunas ya se han estado proponiendo. Y tercero, se requiere impulsar mecanismos complementarios como acciones colectivas y litigio estratégico. Estos instrumentos permiten a los grupos vulnerables, como los pensionados y adultos mayores, acceder a una defensa más efectiva de sus derechos, además de generar cambios estructurales que trasciendan la reparación individual. Sin duda alguna, pues esta recomendación evidencia la importancia de el litigio estratégico y de la defensa no jurisdiccional de los derechos humanos.
Y bueno, es importante establecer que para poder realizar este video, consultamos las siguientes fuentes. El libro Las acciones colectivas, una visión de Jorge Carpizo, de Armienta G. y Mariscal K. de 2015. El libro La protección no jurisdiccional de los derechos humanos en México, publicado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y por supuesto la recomendación 32-2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y bueno, fue un gusto estar con ustedes en este video educativo, espero les sea de utilidad y también espero verlos pronto. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos pronto. Gracias.